del capítulo 11 del libro de San Juan. El relato lo presenta solamente San Juan, y es el relato de unos tres hombres o tres personajes allegados a Jesús. Allegados a Jesús. El capítulo 11 dice, el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Bueno, María, al igual que Marta y Lázaro, como ya mencioné, eran personas cercanas a Jesús, cercanas. La casa de Marta y María eran las casas donde podíamos decir que Jesús no tenía un lugar donde habitar fijo con sus discípulos, pero el lugar de Marta y María y de Lázaro era el lugar donde normalmente se iban a encontrar con Jesús, o donde Jesús también tomaba tiempo para ir a descansar. Así que era interesante saber que estos tres eran cercanos a Jesús, eran cercanos a Jesús. Pero especialmente una mujer que el verso 2 señala como María, describe la Biblia, que fue la que enjugó los pies del Señor con perfume. Si ustedes recuerdan o han leído un relato de una mujer que en casa de Simón decidió invertir todo lo de un año de trabajo en un perfume, en un aceite para ungir a Jesús. Esto significa y demuestra el gran amor que tenía precisamente esta mujer hacia Jesús. Es interesante eso. Así que solo con estos textos podemos ver la cercanía de ellos a Jesús. Era un lugar de descanso para Jesús. Era el lugar donde Jesús podía encontrarse con sus amigos. Era un lugar en medio de todas las actividades que hacía, Jesús iba allí a descansar. Era un lugar distinto para Jesús. Era un lugar distinto. Podemos entonces nosotros ver podemos nosotros entonces ver que este lugar era muy cercano a Jesús. Bueno, el relato, porque el tiempo se nos fue, el relato señala en el capítulo 11, el versículo 3, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios se ha glorificado por ella. Recuerden que antiguamente la manera en que muchas personas enviaban los mensajes no es como hoy a través del WhatsApp, a través de un mensaje de texto, una llamada. La manera de comunicarle o enviar información era a través de mensajeros, personas que efectivamente tardaban lo que tardara su capacidad física en desplazarse, si iban a pie o en alguna bestia o en algún animal. Así que tardaban. Jesús estaba en Jerusalén y ellos estaban en Betania, una región de Judea. Bueno, Jesús recibe la noticia y la respuesta de Jesús, por así decirlo, para enviársela con estos mensajeros, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta misma información se la envían los mensajeros a Marta y a María. Esta enfermedad no es para muerte. Tal vez eso causó un poco más de ilusión para Marta y María frente a la tremenda dificultad que estaba enfrentando Lázaro. ¿Saben? La Biblia señala que Jesús permaneció allí 2 días más. Parecía ignorar la noticia. Pareciera que lo que estaba ocurriendo no le preocupara a Jesús. Pareciera que lo que estaba sucediendo no fuese trascendental para Jesús. Pareciera que no tuviese importancia. Esas personas cercanas a Jesús, ellos habían conocido a Jesús haciendo milagros. Ellos habían conocido a Jesús en una tarea maravillosa en favor de otras personas. Pero la noticia que ahora reciben del mensajero
esta enfermedad no es para muerte. Pero ¿por qué no se vino contigo? No, se quedó allí con sus discípulos. Tal vez la comprensión para los discípulos podía ser también un poco compleja para ellos. Y la razón podría ser sencilla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sus propios amigos, los más cercanos, de pronto uno de los más cercanos a Jesús, en momentos adversos Jesús se despreocupe tanto por ellos? 2 días más. Ahora, si tú tienes un amigo cercano a ti, ¿cuál sería tu reacción? Si tú consideras que puedes hacer algo, al menos tu presencia estuviese allí. Pero ¿qué ocurrió? Jesús permaneció 2 días más. Y finalmente entonces, el verso 7 dice, luego de esto Jesús dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez, volvamos a Judea. Los discípulos no estaban interesados en que Jesús fuese a Judea. Una razón sencilla, la razón consistía en que en Judea estaban organizando precisamente todo para matar a Jesús, perdón la palabra como tan agresiva, pero así es. Querían destruir a Jesús. Así que los discípulos no estaban muy interesados en que volviese porque sabía el peligro que corría Jesús allí. Ya, qué interesante saber que ahora las palabras de Jesús son esto, verso 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Bueno, como ustedes y yo sabemos, los discípulos estaban pensando que esta situación se refería literalmente a un sueño, que estaba enfermo. Ellos no consideraban que Lázaro había muerto. Pero Jesús es claro, más adelante Jesús dice, les menciona a ellos, mira, la verdad está enfermo. Y permítame, voy a destacar aquí algunos asuntos por temas de tiempo, porque quiero tomar una lección interesantísima. ¿Sabes? Ellos volvieron a Judea frente a las, ¿qué digo yo? Frente a la resistencia de sus propios discípulos por lo que pudiese suceder. La Biblia señala que mientras antes de llegar, Marta recibe la noticia de la llegada de Jesús. ¿Qué iban a hacer? ¿Mm? Allí Marta y Jesús tienen un encuentro. El encuentro es sencillo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Y parte de las palabras de ella eran ciertas, porque donde la presencia de Dios esté, el enemigo, la muerte no tiene poder sobre el dador de la vida. Donde la presencia de Dios esté, el enemigo no tiene poder. Aquí se empieza a explicar un poquito la razón del por qué Jesús le da una espera a esta situación. Primero, Jesús conoce el fin desde el principio. Él sabe lo que va a ocurrir. Él sabe que allí, en el corazón de sus amigos, hay algunos elementos esenciales para la lección, tanto para sus amigos como también, hermanos, para aquellos que estaban buscando a Jesús para destruirlo. Había una lección para todos. En aquel entonces se consideraba que una persona, después del tercer día, bueno, están unas creencias externas, pero se consideraba que después de 3 días como que su espíritu volvía, digamos como que no había muerto en sí, aquí en pocas palabras. Por eso Jesús esperó para estar en el cuarto día, cuando desde la perspectiva humana ya no hay posibilidades. Ya no hay posibilidades. Y allí está Jesús entonces en su encuentro con Marta.
La respuesta de Jesús, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y lógicamente ella, desde su perspectiva, le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo sé que resucitará en el día postrero. Ah, bueno, ella sabía que al final de la historia había un momento de resurrección. Ella sabía que al final de la historia había un momento en el que los muertos volverían a la vida. Pero Jesús está haciendo claro aquí, le dice, estás delante de la resurrección y la vida. El que esté muerto, perdón, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el Señor le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahora la información es recibida por María, esa mujer a quien Jesús había perdonado, esa mujer a quien ella había derramado ese aceite sobre sus pies, sobre su cabello, para ungir a Jesús. Ahora con un dolor en su corazón se acercaba. Con la misma situación, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal vez podría parecer un reclamo intentando decir por qué demoraste, por qué tardaste tanto, por qué nos ignoraste. Ayudabas a todo mundo, pero cuando necesitábamos nosotros tu ayuda no estabas, no te encontramos. Te mandamos llamar, te mandamos avisos, no encontramos respuesta. No te preocupes, aquí estoy. Aparentemente llegué tarde, aparentemente estaba desinteresado, aparentemente estaba despreocupado. Apreciado hermano, déjame decirte que Jesús no llega tarde, nunca llega tarde. Jesús nunca se desinteresa en ti ni en tus aflicciones, por más complejas que sean. Así sea la propia muerte, así sea lo imposible para el ser humano, Jesús está interesado en ti y en tus preocupaciones. Y aquí sucede el maravilloso milagro. Mira, en esa conversación, aquí describe el verso 35, que Jesús lloró. ¿Sabes por qué lloró Jesús? No solo porque realmente Jesús siente lo que tú sientes, no solo porque el único que puede sentir lo que tu corazón siente, la tristeza, el llanto, es Jesús. ¿Sabes cuál es la razón fundamental por la que Jesús lloraba aquí? Lloraba por la incredulidad que existía en el corazón, no solo de Marta y María, sino en la incredulidad del corazón de esos líderes fariseos y seduceos que estaban allí para ver el comportamiento de Jesús. No les importaba el dolor ajeno, solamente estaban buscando. Se acercaron allí porque sabían que eran cercanos a Jesús y que esa era la posibilidad de poder encontrarlo y buscar razones para destruirlo. Jesús lloraba por esos corazones insensibles, porque por más oportunidades y manifestaciones que el Señor presentara no iban a creer. Jesús lloraba porque iban a presenciar un milagro y iba aún ese milagro a ser una resistencia para ellos. Jesús no lloraba por la muerte de Lázaro porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. ¿Te das cuenta que la más grande preocupación que Jesús tiene es por ti mismo, por tu propia realidad espiritual, por tu negligencia espiritual? El Señor está interesado en ti, en tu futuro. La muerte no es un problema para Jesús, aunque nos duela, aunque cause llanto, tristeza. Sí, realmente ese es un problema que ya está solucionado. El más grande problema que tú y yo tenemos es una muerte, pero muerte espiritual. Y ahí es donde Jesús está interesado en cambiar, en sanar, en restaurar. Ahí es donde Jesús desea intervenir. Ahí es donde Jesús está interesado.
Es posible. Es posible que Jesús cambie ese corazón, transforme esa vida. Jesús está interesado en ti, está interesado en tus preocupaciones. Esa es la más grande preocupación de Jesús. Bueno, ya sabemos lo que viene. El Señor se va con ellos, precisamente allí a donde está sepultado. Las palabras de Marta son: Señor, mira, hiede ya, son 4 días. Y a diferencia de hoy día, que ya utilizan algunos elementos para de pronto darle un poquito más de resistencia al cuerpo del difunto, para que puedan velarlo. En aquel tiempo no, inmediatamente después de su muerte empezaba la descomposición, como ocurre hoy día normal, pero sin ningún elemento químico para preservarlo. Así que la expresión de Marta, Señor, hiede, ya es de 4 días. Y aquí está el maravilloso texto que yo quisiera resaltar esta mañana. Está precisamente en el capítulo 12, el versículo 40. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, Señor, el que había muerto le dijo, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ten presente que Jesús está interesado en tu propia experiencia espiritual. Ten presente que Jesús está preocupado por ti. Ten presente que Jesús está interesado en que tú vivas una nueva experiencia al lado de Jesús. Y estas palabras son para ti. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuáles son las necesidades que hoy vas a colocar delante de ese Dios de los imposibles? Ese Dios que tiene el poder para levantar muertos, que tuvo el poder para crear, que tuvo el poder para abrir el mar, que tuvo el poder para de la nada decir y aparecer, que ha tenido el poder de hacer lo que bien considera para el beneficio de sus hijos. Ahora, ¿no crees que ese mismo Dios tiene el poder para restaurar tu salud, la de tus hijos, la de tus padres, para darte un empleo donde tú puedas honrar tu nombre? ¿No crees que ese mismo Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos tiene el poder para sanar tus dolencias, para ayudarte en tus dificultades económicas, para que te conviertas en un gran líder, para eliminar todas esas cosas que no te sirven y para hacer de ti una nueva persona? Claro que tiene el poder para hacerlo. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú estás interesado precisamente en que Jesús haga eso en ti? ¿O crees que el mayor limitante de Jesús para trabajar en tu vida está en ti mismo? Aquí el mayor limitante era la misma Marta. Ellos mismos que le están diciendo: Señor, mira, hiede, eso es imposible, no hay perspectiva humana, es imposible. Cuán pronto había olvidado Marta el relato que Jesús mismo había hecho cuando restauró la vida de una viuda, del hijo de una viuda. El hijo de un líder, la hija de un líder de Roma, el Señor les había dado la vida. ¿Será que Marta y María no habían escuchado ese relato? ¿O creerían al igual que los discípulos y que los fariseos y seduceos, que realmente después del 4.º día no habían posibilidades de que volviese la vida? Pues déjame decirte que no. La mayor imposibilidad de Dios no está en su poder, está en tu propia mente.
Eres tú el que limitas el poder de Dios. Las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Dios Todopoderoso. El escepticismo y la incredulidad no son humildad. La creencia implícita que la palabra de Dios es verdadera humildad, verdadera entrega propia. Quitar la piedra. Cristo podía haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban al lado que la sacasen, pero no lo hizo. Usó el agente humano. El agente humano lo hizo con un objetivo. ¿Sabes que es imposible ver la gloria de Dios si el agente humano no ejecuta su parte? Y es bueno recordar la parte del agente humano. La parte humana es sencillamente creer en aquel que todo lo puede hacer y seguir las indicaciones de Dios. Sí, Jesús no va a leer la Biblia por ti. Jesús no va a orar por ti. Jesús no va a ir a la iglesia por ti. Tú necesitas hacerlo. De lo contrario, no podrás ver la gloria de Dios, no porque Dios no tenga poder para hacerlo. ¿Sabes por qué no? Porque la imposibilidad para Dios está en tu propia mente, no en el poder de Dios. No te olvides esta mañana, apreciado hermano, que Dios está interesado en tus preocupaciones. Pero aquí hay una lección para Marta, María, los saduceos y los fariseos. Marta y María lograron comprender que Dios no llega tarde, que Dios llega a tiempo, que está preocupado por ellas, pero que necesitaban aprender que para ver la gloria de Dios necesitaban erradicar de su corazón cualquier creencia humana y confiar plenamente en el dador de la vida, en la resurrección y la vida. Jesús no llega tarde. Si tú estás pensando que Jesús se olvidó de ti, de tu problema, permítame decirte que no. Tal vez esté esperando y obrará en el momento indicado. No olvides que Jesús no llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y finalmente, permítame decirte también que esta maravillosa expresión que que la Biblia registra cuando Jesús lloró, es porque está interesado en ti, en que cambies tu preconcepto. Va a obrar un milagro para que tú intentes creer más en Él. Pero cuando hay preconceptos humanos a veces tan difíciles de arrancar, puede que la misma gloria de Dios no sea una evidencia para que tú creas en Él. Jesús está interesado en tu propia vida espiritual, en tu propia experiencia con Él. No desistas. Confía plenamente en ese maravilloso Dios. Hoy se presenta como el dador de la vida, la resurrección y la vida. Esto para enseñarnos una lección más. Perdónenme que el tiempo se me fue. Que la muerte está vencida. Que el dador de la vida ha vencido a la muerte. Que tal vez tú y yo hemos perdido seres queridos, pero que hay una esperanza. La esperanza es que la muerte está vencida y que habrá un día de la resurrección. Como dijo Marta, yo sé que resucitarán el día postrero. Déjame decirte que yo también sé que resucitaremos. Resucitarán en el día postrero. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llegar siempre a tiempo, por contestar a tiempo nuestros pedidos de oración. Gracias por obrar en el momento indicado y gracias por preocuparte por nosotros. Estás interesado en nuestra propia experiencia contigo, en lo que creemos o no creemos. Gracias, Señor, porque la muerte no es la más grande dificultad que el ser humano pueda enfrentar, porque ya hay una solución para ella y está en ti, oh Dios. Si hay algún corazón que nos escucha, que enfrenta una situación adversa, Señor, ve
atiende cada corazón en el momento indicado. Tú siempre estás a tiempo, Padre. Gracias por tu palabra. Quédate con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén.